Y vamos a hablar también del Poder Judicial, que es otro de los puntos que ya se dan a conocer este fin de semana, porque los comités de evaluación del Poder Judicial de la Federación y el del Poder Ejecutivo dieron a conocer este domingo las listas de las y los aspirantes que quieren ser candidatos a jueces, magistrados y ministros de la elección judicial de 2025. Entre los perfiles aprobados por el Comité del Poder Ejecutivo destaca el nombre de Roberto Gil Suart, secretario particular de Felipe Calderón Hinojosa cuando estuvo en la presidencia de la República, y cuyo despacho de abogados, Accuracy Legal and Consulting, ha representado al exgobernador acusado de corrupción, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en numerosos litigios. También pasó el primer filtro Bernardo Batis Vázquez, quien se desempeñó como Procurador General de Justicia en la Ciudad de México durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno y quien formó parte del gobierno legítimo tras las elecciones de 2006. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad Iberoamericana. También en la lista que dio a conocer el Comité del Poder Judicial se incluyó a Magda Zulema Mosri Gutiérrez, quien es magistrada de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al que ingresó en 2012 mediante concurso de oposición. Gutiérrez es esposa del general Rafael Macedo de la Concha, quien fue procurador del expresidente Vicente Fox. En el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, 238 aspirantes a ser ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplieron con los requisitos de la convocatoria. Sin embargo, en el Comité del Poder Judicial únicamente 25 personas lograron los requerimientos mínimos para el puesto. Además de Batis y Gil Suart, uno de los perfiles que más destacó para contender por un cargo de ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el de Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la ministra en retiro y diputada del partido de Morena, Olga Sánchez Cordero. Así es, son perfiles que ya se habían adelantado cuando hicimos una primera revisión antes de que se depurara. Por la trayectoria, por todo lo que representaron, se había previsto que la mayoría de este tipo de perfiles pues avanzaran en esta primera ronda, ¿no? De hecho, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, explicó esta mañana que de los 18,744 ciudadanos que se registraron en el Poder Ejecutivo para alcanzar los diversos cargos que estarán en juego el próximo año como parte de la elección judicial, se revisó el cumplimiento de cada uno de ellos y se depuró hasta 11,015 personas. En ese sentido expuso que ahora se realizará la etapa de revisión de las trayectorias, experiencia profesional, analizar su probidad y honestidad, así como la revisión del ensayo que presenten para seleccionar a los perfiles idóneos por parte de los que va a seleccionar el Poder Ejecutivo. Pero escuchemos cómo lo expresó esta mañana el ministro en retiro, Arturo Saldívar. Hemos concluido la etapa de revisión de los requisitos de elegibilidad de las y los aspirantes. Durante esta etapa, una vez que concluyó el registro, hemos revisado los 18,744 expedientes uno por uno, con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, para que todos y todas los que se registraron y que reunían los requisitos formales puedan pasar a la siguiente etapa. La que sigue, por favor. El resultado que tuvimos fue de 11,015 personas que cumplen con los requisitos formales para continuar en el proceso, 7,432 personas fueron descartadas porque no reunían los requisitos o no acompañaron la documentación que se exigía en la convocatoria. La que sigue, por favor. Es una gráfica donde ustedes pueden ver que tenemos un número suficiente de personas en los diferentes cargos para poder seguir avanzando en este procedimiento. Aquí pueden ustedes ver por género, por ejemplo, en
La Suprema Corte tenemos 228 aspirantes, 61 mujeres, 160 hombres, 2 personas no binarias. Para el Tribunal de Disciplina Judicial, 183, 75 mujeres, 108 hombres y 0 personas no binarias, y así viene cada uno de los cargos. Vean ustedes cómo también se logró incrementar mucho el tema de género, aunque hay mucho más hombres inscritos, tenemos en principio suficientes mujeres que pasaron esta etapa. La que sigue, por favor. En esta gráfica pueden ustedes ver el número de aspirantes que están ya con requisitos de elegibilidad para cuántas personas necesitamos. Por ejemplo, para ministros o ministras de la Corte tenemos 228 personas. ¿Cuántas requerimos en principio para la insaculación? 90, de los cuales quedarían 27 para 9 cargos que se tienen que ocupar. Y así para el Tribunal de Disciplina Judicial, 183 aspirantes, 50 personas para insacular, quedarían 15 para 5 vacantes en el cargo. Es muy importante establecer que en esta etapa no quiere decir que todo aquel o aquella que hayan tenido los requisitos de elegibilidad son aptos para poder estar en la lista de los 90 y ser insaculados. Tampoco quiere decir que el comité tenga necesariamente que reunir 90 personas aunque no haya perfiles adecuados. Una cosa es la cuestión formal y ahora es la cuestión sustantiva. La que sigue, por favor. Y esta cuestión sustantiva nos va a llevar a que de aquí al 31 de enero analicemos cuáles son los perfiles, las personas más idóneas para cada uno de los cargos. En una primera etapa, la que sigue, por favor, vamos a analizar cada uno de los que han pasado y cada una de las que han pasado esa etapa, cuál es su probidad, su honestidad, su trayectoria académica, su trayectoria profesional, su experiencia, su fama pública, el ensayo que presentaron, etcétera. Tendremos que hacer un examen muy cuidadoso para a partir de aquí poder decidir quiénes pasan a la etapa de entrevistas. Bueno, pues sí va avanzando este tema de la elección judicial, pero también por el otro lado empezamos a ver todo lo que surgió después de que el Comité de Evaluación del Poder Legislativo no informó cuáles fueron esta lista, no la da a conocer, tuvieron ahí problemas porque dijeron, tuvimos muchos currículums que revisar y no nos dimos cuenta que se nos estaba viniendo el tiempo encima. Básicamente es lo que escribieron en su comunicado. Así de, sí acabamos de anoche. Sí, ya acabamos muy noche, entonces ya no nos dio tiempo de publicar el registro. Ya está esta lista, Exacto. Pero pues ya se publica a destiempo porque no alcanzan a publicarla en los límites que se tenía previsto, que era el 15 de diciembre, cuando los 3 comités tenían que dar a conocer las listas finales, que era el día de ayer. Lo da, como ya escuchó, el Poder Judicial, también lo da el Comité del Poder Ejecutivo, y faltaba esta lista del Poder Legislativo, pero el comité hoy en la madrugada, creo, muy temprano, dan a conocer un comunicado en las cuentas sociales del Senado de la República, en donde explican qué fue lo que sucedió, porque detalló que se revisaron los 12,000 aspirantes a un cargo de juez o ministro, y debido al enorme volumen y características de la información, dijeron que la revisión concluyó a las 21 horas de este domingo 15 de diciembre, lo cual les impidió incorporar de manera integral el conjunto de registros logrados vía electrónica y física a la lista que se publicó en el plazo previsto. Toda la primera parte del comunicado explican qué fue lo que llegó, cómo fue este proceso para revisar, y al final terminan con este tema que tuvo que realizar el cálculo manual de cada caso para corroborar si el aspirante cumplía o no con el promedio general mínimo de 8, un requisito indispensable previsto en la Constitución. Sin embargo, pues ya sabemos también que el Comité de Evaluación del Poder Legislativo publicó esta mañana la lista de aspirantes a participar en la elección de personas juzgadoras, pero pues sí, incumplió el plazo que tenía para dar a conocer el listado.
De hecho, de la redacción, sin embargo, nos pasan este adelanto de un texto que está por publicarse. Lo que entiendo es que en un primer momento el Comité de Evaluación del Poder Legislativo publicó una lista para pues, cumplir con el plazo establecido en la Constitución. Pero eso, o sea, lo publican el domingo muy noche. Pero entiendo que después le eliminan el post y a la 1:27 horas de este lunes se aclara que era necesario. Aclaró que lo habían bajado porque era necesario cambiar el formato para una mejor consulta. A las 5:58 de la mañana es cuando se revela de nuevo el listado de personas elegibles con más expedientes. Ya después aclararon precisamente que el retraso se debió a que muchos aspirantes se enviaron por correo electrónico la documentación, con lo cual acreditaron el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, por lo que tuvieron que sistematizar toda la información y que eso fue lo que los atrasó. Asimismo, indicó que revisó en forma exhaustiva todos y cada uno. Pues parece que se les vino la noche encima, no tenían bien sistematizada la información y al mero momento, pues es que acá quisieron hacerlo, publicaron un primer formato, luego dicen no, lo bajan, luego publican uno segundo y esta carta aclaratoria. Pues se había dicho el propio presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que iba a ser un ejercicio de prueba-error en lo largo de todo este tiempo precisamente para ir a adecuar todo esto. Lo cierto es que los otros dos comités pues sí entraron en forma. Uh-huh. Entonces habrían que ver ahí, revisar qué sucedió en el comité del Senado para pues evitar posteriormente que esto ocurra, ¿no? Sí. Que hay estos retrasos. Sí, porque, o sea, lo que ellos decían era esto, ¿no? Teníamos 12,000 expedientes, teníamos que revisar uno por uno e incluso decían, nos tardábamos cierto tiempo revisando cada expediente y eso provocó que estuviéramos retrasados en la manera en que íbamos a entregar, o sea, para que pudiera llegar esta lista al 15 de diciembre. Es el pretexto que ellos dan, pero bueno, pues sí digo un pretexto porque ya tenían un límite, tenían que haber también puesto marchas forzadas porque ya está en la legislación y además pues es un tema que se ha venido hablando que para ellos creo que no hubo ningún amparo para que dejaran de hacer esa revisión de los expedientes, al contrario, pues inmediatamente después de que ya se avanza con esta aplicación de la reforma al Poder Judicial, ya hablando en términos concretos de esta elección, pues se sabía que tenían que apurarse porque, incluso ellos lo dijeron, en los últimos días recibimos varios currículums y que atendieron a esta convocatoria, entonces, pues no fue algo que se fue sumando poco a poco, sino empezaron con un mismo número y terminaron con un mismo número de expedientes que ellos mismos sabían que tenían que revisar y cumplir con este tema para el 15 de diciembre. Ya están ahora publicadas estas listas, ya dieron el visto bueno y ahora ya hay una luz verde para los comités. Y veamos, ojalá que este tema pues no vaya a provocar también posteriormente ahí problemitas en la elección judicial y porque también los opositores a esta reforma lo que están buscando, a esta aplicación, es este tipo de errores, ¿no? Este tipo de retrasos. Claro que es un proceso primerizo, claro que se va a ir aprendiendo y se van a ir ajustando también cada uno de estos procesos, pero pues mientras tanto se tiene que atender algo que está en la legislación, algo que está en la Constitución y se tienen que también respetar estas fechas que ellos mismos pues pusieron, ¿no? Para dar a conocer estas listas.